Imagínate la secuencia. Vas a la barbería del barrio a tirarte un degradado, un corte de pelo y acomodarte un poquito la barbita, ¿no? Te sentás en el sillón, te pones la capa, estás entregado la navaja del peluquero, básicamente. Este chabón de 23 años, mientras te pasa la máquina y te corta el pelo, te comienza a hablar de finanzas, de billulla, de plata, de economía, de criptomonedas y de muchas plataformas digitales. Y te dice, che, mirá que esto de la barbería, yo lo hago de hobby. Pero la verdad que estoy juntando una cantidad de plata enorme con inversiones virtuales. Pones $1000 y al mes te llevas 2000 al bolsillo. Y la gente empezó a morder el anzuelo de este barbero. Le daban los pesos, le daban los dólares. Y el tipo, aplicando el manual clásico del esquema Ponzi, como te decía, le pagaba las ganancias a los primeros clientes con la plata que le entregaban los tíos, los primos y vecinos que entraban después. O sea, vos ponés guita ahora y como te ofrezco un interés al mes que viene, le saco al otro que acaba de ingresar para darte a vos y así voy haciendo una escalera, una pirámide. El boca en boca hizo que medio pueblo de acá, de San Luis, le diera los ahorros de su vida, como suele pasar, ¿no? Que te manipulan y dice, bueno, toma, te doy todos mis ahorros. Porque la gente cree que hay inversiones milagrosas. Y si no lo sabías, no existen inversiones milagrosas en ninguna parte del mundo. Si te ofrecen intereses abismales que ni siquiera el banco te los entrega, es una estafa de acá a la China. Ahora, como toda pirámide que te contaba, un día el sistema se queda sin aire. Dejó de entregar a la gente y literalmente colapsó. Se quedó sin guita para seguir pagando. El cripto barbero, como se le dice, metió las tijeras en la mochila, cerró el local un día para el otro, borró todas sus redes sociales y desapareció. Hoy acumula más de 20 denuncias penales en la Fiscalía de Villa Mercedes y un montón de damnificados que todavía lo están buscando. Esto nos demuestra que la estafa no necesita una oficina lujosa. Te la cruzas en la esquina de tu casa mientras te cortas el pelo. Y directamente vamos a ir a los videícos. Se repite muchas veces que son las estafas. Y uno dice, che, pero ¿cómo cae otra vez? ¿Cuántas veces contamos esto? ¿Por qué la gente vuelve a caer? Bueno... hay una cosa, me parece, a veces donde queremos creer o hay gente que está preparada y que se toma su tiempo y que realmente el que viste que te vende un buzón y uno cree y termina en una estafa. Esa es la historia o parte de una historia como la que les vamos a contar ahora. Un barbero estafador engañó a amigos y clientes. Así es, Maru. Atención, vas a cortarte el pelo y terminás invirtiendo en una estafa piramidal millonaria. Esta es la historia del barbero Nicolás Pérez, acusado de estafar a al menos 19 personas por un perjuicio total que asciende a más de 100 millones de pesos. Ocurre en San Luis y tiene un detalle muy particular, y es que la mayoría de sus víctimas eran también sus propios clientes, los clientes de su propia barbería. La fiscalía que investiga este caso, la Fiscalía de Instrucción 1 de San Luis, sostiene que las maniobras bajo un típico esquema Ponzi, habrían comenzado entre fines de 2024 y principios de 2025 y se habrían extendido hasta enero de 2026. ¿Cómo funciona el esquema? Que esto es muy importante para que ustedes sepan, porque la información es la clave en estos casos para no caer en una estafa piramidal como estas. Bueno, Pérez captaba, este barbero, dinero, tenía clientes y les pedía dinero entre clientes, amigos, familiares y entre personas que llegaban por una interpósita persona que era otra víctima. Recibía dinero en efectivo y en transferencias. Con este dinero les prometía altos rendimientos, principalmente con una maniobra muy particular que tenía que ver con la compra y venta de teléfonos importados de la marca de la manzanita. Él lo hacía ser parte de esa compra y venta y para ello les hacía entregar un dinero que se depositaba por transferencias o se entregaba en efectivo. En un principio, como pasa en prácticamente todas las estafas de este tipo, piramidales, los esquemas Ponzi, él entregaba unos rendimientos, intereses muy elevados. Le decía, bueno, vos ya sacaste este interés de esta inversión que vos hiciste con los teléfonos celulares y yo te doy este dinero. También habían estafas con supuestas ventas de parte de su barbería o inversiones en su barbería o inversiones directas. Incluso hay una víctima que denuncia que le hizo entregar el auto
y nunca... Porque ¿qué pasa? Que claro, que esta gente te chamulla, te manipula y te da intereses súper altos los primeros meses. Vos te manejeás porque realmente cumple, porque su objetivo es cumplir los primeros meses y después su objetivo es tomarse el palo. Ninguna inversión que te dé más interés que un banco, ningún interés de esos es verdad. Recuperó ni el auto ni el dinero que le había prometido que le iba a entregar en cuotas por ese dinero. Llega un momento, fines del año pasado, fines de 2025, que Pérez deja de pagar y deja de comunicarse con todas sus víctimas. Lo empiezan a acorralar y claro, se toma el palo. Él primero responde con dilaciones y demás y después directamente corta comunicación. Cuando lo acorralan, cuando se juntan y lo empiezan a acorralar, desaparece y aparece internado en un hospital de salud mental con un diagnóstico de un aparente intento de atentado contra su propia vida. Es decir, el deudor, el estafador o el presunto estafador habría intentado atentar contra su propia vida y por eso aparece internado en un hospital de salud mental. Sale de allí y se muda a San Francisco, Córdoba. San Francisco, Córdoba, donde vivían sus padres y donde vivía antes de estar en San Luis. Cuentan las víctimas que incluso descubrieron que en San Francisco, Córdoba, hay personas estafadas previas. O sea, hay estafas con anterioridad a las estafas de San Luis. Es decir que tenemos en un principio 19 personas, hay un grupo en el que se unieron a principios de este año todas las víctimas de 35 personas estafadas, algunas todavía no figuran en el expediente, y un perjuicio total, te cuentan las propias víctimas, que podría ascender a los 250 millones de pesos. La investigación, que comenzó a partir de esa denuncia grupal que hacen todas las víctimas, identifica, como les decía, 19 personas y un perjuicio de 100 millones de pesos. A partir del 13 de marzo pasado, Nicolás Pérez quedó detenido con prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación. La imputación que pesa sobre él es estafa reiterada en 19 oportunidades, todas en concurso real. Atención a este detalle, que es concurso real. Quiere decir que no es una sola víctima ni tampoco un solo hecho, sino que son 19 hechos independientes entre sí, lo que podría aumentar muchísimo la pena. Es decir, son 19 hechos separados, lo que investiga la Fiscalía de San Luis, que entre los distintos argumentos que tiene para mantenerlo detenido, entiende que es una causa muy compleja, que hay una gran cantidad de víctimas y que podrían aparecer nuevas víctimas en los próximos días, y que además hay un riesgo de fuga y un riesgo de que intervenga en la declaración de las personas. Personas que, por ejemplo, víctimas, entre las que, por ejemplo, está uno de sus mejores amigos. Vamos a hablar. ¿Qué haces si tu mejor amigo, tu barbero de toda la vida, te estafa, te hace perder toda la guita? Imagínate si tuviste que vender el auto. Aparte, ¿cómo vas a desconfiar de tu amigo? Con Daniel Volati, él es una de las víctimas de esta estafa de este barbero en San Luis y tiene la amabilidad de atendernos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Maru, Facu y equipo te saludan acá. Hola, buen día a todos, ¿cómo les va? Bien, bueno, ahí Facu estaba dando algunos detalles del caso. Vos tenías una relación muy estrecha con él, digamos, no es que eras un cliente, sino que eras un amigo. Claro, sí, teníamos una relación de amistad más o menos unos 8 años. Te digo, relación de amistad, ha ido hasta la casa de mis padres a pasar las fiestas, por ejemplo. O sea, era un amigo. ¿Y qué? Contanos cómo fue en tu caso, qué fue lo que pasó, cómo empezó y cómo terminó. Bien, en mi caso, más o menos en marzo del 2025, él me propone esta compra-venta de teléfonos, donde yo le tenía que pasar a él la plata que le faltaba a los clientes para él comprar al proveedor el teléfono, y él le vendía el teléfono al cliente. Claro, lo que hacía aparentemente, juntaba un cierto capital de dinero, ponele 1 millón de pesos, salió un teléfono de estos iPhone. Por el que supuestamente él barbero juntó 500.000 pesos y le pedía a sus amigos el resto. Lo que mi ganancia era el interés que le cobraba el cliente por esa plata que le faltaba para pagar el total del teléfono. Fue todo, o sea, durante todo el año fue bien.
todos los meses aumentaba la cantidad de teléfonos, hasta que, bueno, en diciembre ya dejó de pagar totalmente. Él te iba pagando, o sea, él te iba pagando ese interés, digamos. Vos eras como una suerte de intermediario. Vos no estabas no conectabas con la gente. No. Él se encargaba de la compra, la venta, el contacto. No va a dejar nunca vas a dejar que alguien más sepa lo que estás haciendo con su plata. Con los clientes, todo eso, lo único que le pasaba era la plata que a él le faltaba para comprar el teléfono. Está bien, claro. Como una suerte de préstamo informal. Sí. Participaban de una venta. Vos le prestabas el dinero que faltaba para comprar ese teléfono celular y él, cuando vendía el teléfono celular, parte del rendimiento, en vez de quedárselo todo él, lo dividía entre él y vos. Y cuando vos le empezás a pedir explicaciones, le empezás a pedir el dinero, él te manifiesta que no lo tiene, que no puede, que te lo va a dar después, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es ese momento? Sí, que la gente no le pagaba, que se estaba demorando, que tenían problemas, qué sé yo. Resulta que yo voy a pedirle, la cuestión era que, bueno, si la gente no pagaba, se le bloqueaban los teléfonos. Claro. ¿No? Era como una cuestión de seguridad, ponerle para que la gente... Sí, pero podés bloquear cualquier tipo de teléfono, pero no lo vas a poder recuperar. De todos modos, este negocio que estás planteando y te estoy diciendo yo, claramente no existía. Gente pague. Claro, técnicamente, para explicar, ustedes tienen un email, un número de teléfono, y que si una persona compra un teléfono, vos como vendedor se lo podés bloquear por internet, para que no lo puedas usar más hasta que no te pague. Claro. Entonces le voy... esto fue en enero, ¿no? Sí. Le voy a pedir que me pase los números de la gente que faltaba. Me pasa 2 o 3. Resulta que cuando yo llamo por teléfono, ningún teléfono daba. Es tan tentador la plata que haces, gente te da, que vos o recibís la plata y se lo volvés a dar, o le das más plata, o directamente no retiras el dinero y seguís poniendo más guita. O sea, seguís metiéndole plata y así va creciendo la inversión que estás dando vos y el capital que se hizo el barbero. No era un abonado en servicio. Vuelvo a la semana siguiente pidiéndole explicaciones de eso. Me dice, no, la verdad no te quería contar que ya le di de baja todos los teléfonos. Sí. Empezó a dar vueltas. Y bueno, me había quedado en pasarme una lista con todos los clientes, no me las pasó. Con todos los compradores. Resulta que ese día le pido, a ver, mostrame las conversaciones. Y nada, me dice que no confías en mí. No, la verdad que ya no confío en vos. Claro, encima es una estafa no solo económica, sino también muy emocional y sentimental. Claro, vos siendo uno de los mejores amigos, y probablemente, como cualquiera de nosotros, confías en tu mejor amigo o en tu amigo para entregarle dinero, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces él comienza con las dilaciones. Claro, sí, supuestamente después de esto yo le digo, mira, el viernes quiero la plata, qué sé yo, sí, a los 2 días tengo unos cheques que me dieron para vender, qué sé yo. Desaparece. El lunes 12 de enero, él desaparece. Sí. Deja una nota en Instagram muy rara pidiendo perdón, qué sé yo, y desapareció. Resulta que nos enteramos que estaba internado porque se había empastillado, se había querido matar. Vino el padre a verlo. Resulta que uno de los chicos pudieron hablar con el padre, pero después también se borró. Cuando le dieron el alta, desapareció, se lo llevó el padre a Córdoba y no supo más nada. Claro. ¿Y cómo era la maniobra de captación de las víctimas? Él tenía una barbería, muchos de sus clientes terminaba haciendo un contacto, un vínculo más cercano para que después terminen participando de esta estafa. Claro. Sí, exactamente. Muchos eran clientes, es más, muchos éramos amigos. Sí. Amigos así como yo, hay un montón. Y además clientes. Es que supuestamente la barbería de él, nos enteramos después que no era de él. O sea que te venía mintiendo desde antes de la estafa piramidal. O sea, te mintió toda la vida. Mucha mentira por atrás. Daniel, ¿en algún momento ustedes empezaron a ver que él que había cambiado como sus hábitos, o que estaba teniendo un nivel de vida que por ahí no se condecía con lo que ustedes conocían? ¿O qué crees que fue lo que pasó? Porque es una estafa millonaria, o sea, se habla de más de 100 millones de pesos.
¿Qué hizo con esa plata? ¿Tenía algún problema? Sí, nosotros calculamos arriba de 250 millones. Claro. Por eso es un montón de plata. Es un montón de plata. Él no se daba los lujos de la vida, o sea, porque no se los daba. Lo que sí lo veíamos ponerle con una moto un día, una moto otro día, un auto otro día. Resulta que después, cuando nos juntamos todos a hablar, el auto era de un amigo que él se lo había comprado, le había pagado una parte y había quedado, o sea, él ni pagándole, resulta que no le pagó más, el auto desapareció, hasta hoy en día no se encuentra el auto. Ese amigo no le entregó el auto al barbero para el negocio, sino que ese auto se lo entregó al barbero para la compra personal del vehículo, le dio la mitad y después no se lo pagó más. O sea que andaba en todas el chabón. No está ni el auto ni la plata. Una de las motos, ni el auto ni la plata. Una de las motos la entregó como parte de pago a uno de los que le debía, que después resulta que juntándonos, a mí me desapareció esta moto, la tengo yo. No. Por eso, evidentemente, porque lo que digo no es, o sea, en la barbería trabajaba, por ejemplo, iban clientes, había gente que le generaba ingresos. Totalmente, sí. O sea que es un misterio que hizo con la plata. Lo que vos decís es La verdad que nadie sabe absolutamente nada, porque es mucha plata y para que desaparezca así. Claro, porque si vos decís, no, es una persona que de repente, no sé, empezó a viajar a todos lados, aparecía con relojes carísimos, o nos invitaba a comer a todos, no sé, digo, como que se la gastó, pero lo que vos contás es que no, y que los bienes suntuosos que empezó a mostrar, no es que los había comprado o adquirido con esa plata, sino que se la había robado a otros. Claro, sí. Daniel, contanos un poco más cómo era tu vínculo, para entender, porque me parece que es muy importante, porque él se basaba de la cercanía que tenía con vos. ¿Desde cuándo lo conocías? ¿Qué cosas hacían antes de la estafa? ¿Cómo era su relación? Yo con él, hace 8 años, primero era amigo de mi hermano, lo conozco por él, y empezamos con juntadas entre amigos, comidas, salidas, y cada vez más cercanos, ¿no? Y obviamente también era mi barbero. Claro. Pero ¿cómo ustedes, por ejemplo, se fueron juntos de vacaciones, algo parecido? Quiero ver el nivel de cercanía que tenían ustedes de la amistad. No, ponerle de vacaciones no, porque bueno, él nunca, por lo que he visto, nunca se había ido de vacaciones. Vivía trabajando, vivía en la barbería. Es muy raro, por eso es... Día y noche, tengo hasta las 12 de la noche trabajando. ¿Sabés si tenía Chabón, si sos un tipo laburador, estás todo el día en la barba, ¿por qué tenés que hacer ese tipo de cosas? alguna adicción? No, por lo que pudimos hablar con la dueña del departamento donde él vivía, que ya le debía 3 meses de alquiler, Le debía 3 meses el alquiler a la dueña del departamento. ¿Qué hizo con la guía? ya nos dijo que le había llegado el comentario que tenía problemas con el juego. Claro. Nunca nosotros... Y sí, es muy probable. El casino, la timba, ya sea digital, presencial, lo que sea, te termina destruyendo en lo absoluto. Y seguramente vamos a hablar de ese tema a programas, porque la verdad que es interesante hablarlo eso, escuchar todas las historias que existen en internet de gente que ha perdido absolutamente todo, de adolescentes que comienzan desde muy chicos jugando casinos online y terminan reventando las cajas fuertes de los padres para jugar el casino y claramente jamás van a ganar. Siempre gana el casino. Amigos, nunca vimos esa parte ni sospechamos nada de eso. Es que me imaginé que algo de eso había, porque cuando vos no ves, digo, cuando no está el gasto, sino las perdido 250. Hay mucha gente que conoces que seguramente está en los casinos online, que seguramente está en un casino físico, que son adictos al juego, que se revienten el sueldo, que se revienten el aguinaldo, que dependen absolutamente de eso, que cobran y se van a jugar el casino. Díganme si no es así. 50 millones de pesos, ¿en cuánto tiempo, en qué periodo? Y en un año, menos de un año. Por eso, en menos de un año, 250 millones de pesos, pero una persona que además trabaja, como decís, vivía trabajando y que no hizo ningún viaje, no hizo ningún gasto suntuoso. La verdad es que la hipótesis de que podía tener algún tipo de adicción o problemas con el juego tiene sentido. Lamentablemente una característica de ese tipo de adicciones o de enfermedad. ¿Cuánto hace que no sabes nada de él? Y la última vez que lo vi fue el 13 de marzo, cuando fue la audiencia, que, a ver, no lo vi cara a cara porque estaba escondido, literalmente escondido atrás del abogado.
pero no sé, que tuve contacto con él fue en diciembre. ¿Y alguna vez les pidió perdón Diciembre, a enero, ustedes? principio. ¿Les dijo algo? ¿Él trató de explicarles por qué había hecho lo que hizo? Algunos de los chicos los pudieron pasado, que estaban en una sola familia, que había gente muy pesada metida. Como que él quizás debía dinero. No, pero le pedían la plata, sabían que él movía plata, o sea que hacía estos negocios supuestamente, y que ya lo tenían ubicado, que sabían quiénes eran que les daban plata, entonces dice él que le pedían la plata. ¿Y ustedes cuando detectan que se había ido, primero aparece internado, vos contás, y después se va? ¿Ustedes tienen conocimiento de si él tenía alguna estafa previa? Porque él es de allá, ¿no? Él es de Córdoba y se había mudado a San Luis. Nosotros nos enteramos, o sea, suponíamos que él cuando lo fuimos a buscar el lunes que le daban el alta, ya no estaba, suponíamos que el padre se lo había llevado a San Francisco. Claro. Y bueno, empezamos a publicar en grupos de San Francisco y resulta que apareció gente que también había estafado. Un estafador serial, básicamente. Sí, la verdad que sí. Daniel, ¿cuántos años tenés vos? 35. 35. ¿Crees que vas a poder recuperar tu dinero? Ojalá que sí. A ver. Ahí te perdemos. Sí. Se entrecorta. Ay, perdón, si podés repetirnos Hola, al final porque no se escuchó. Sí. ¿Que esperás que sí? La verdad que obviamente uno espera que sí, ¿no? Porque no tiene uno como para andar regalando así de esa manera. En mi caso son como 7 millones. Y no sé cómo se maneja la justicia en estos casos. No sé si se puede recuperar algo o no, pero por lo menos que vaya preso unos cuantos años. Te agradecemos mucho por esta comunicación. Ojalá se resuelva tu situación y también la de tus amigos y las personas estafadas. Bueno, ahí estamos viendo la dura realidad de Daniel, este entrevistado, que su barbero amigo de 8 años lo estafó con 7 millones solamente a él y ronda por una deuda de 250 millones de pesos aparentemente a todos los que estafó. Qué loco. Si llega a ser el juego el que lo hizo estafar a tanta gente, la verdad que es muy muy jodido. Hay historias reales de gente que realmente perdió muchísimo dinero, y seguramente hay cuentos de boca a boca que seguramente escuchaste, de que alguien perdió una casa, de que alguien perdió un auto, de que alguien perdió esto, y al último terminas perdiéndote a vos mismo, tu familia, y tenés que empezar una vida de cero. Y bueno, nada.